Buenas noches a todos. Muchas gracias por su conexión y por su interés a este webinar que tenemos el día de hoy. Vamos a dar por iniciado y agradezco su puntualidad. El webinar tiene por nombre Liderazgo en Salud, Gestión y Legislación en el Contexto Guatemalteco. Entonces me gustaría presentar a nuestra ponente para que vean que es una persona sumamente preparada y sumamente profesional en esta rama que vamos a ver un poquito, ¿verdad?, del tema de dirección y de administración en salud que tenemos nosotros una maestría, pues para que vean un poquito del interés de este tema. Pues presento a la magíster Anabela del Rosario Orellana. En su perfil académico, pues es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales como abogada y notaria. Tiene un posgrado en Derecho Interdisciplinar, Derecho Constitucional y Ciencias Empresariales y Gestión Pública, y cuenta con una maestría en Administración de la Seguridad Social. Dentro de su de su amplia experiencia laboral, vamos a hablar un pequeño resumen. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Organización y Métodos de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el ICS. Además, se ha desempeñado en cargos a nivel de jefatura en el Departamento Jurídico Laboral de la Subgerencia de Recursos Humanos y de asesoría en la gerencia y en la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias, y es fundadora y tesorera de la Asociación Guatemalteca de Abogadas y Notarias, ASOPE. Entonces, buenas noches, licenciado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra para empezar con nuestro tema el día de hoy. Muchísimas gracias, Gabriela. Principalmente gracias a la Universidad Internaciones, primero por la oportunidad de formar parte del claustro de docentes de varias maestrías y fundamentalmente en este webinario que pues es un tema que personalmente me apasiona, la legislación y la juridicidad en materia de salud. Hoy voy a hacerles una breve presentación porque prácticamente en una hora no podemos hablar de todos los elementos legislativos, jurídicos y jurisprudenciales que enmarcan el Sistema Nacional de Salud, pero sí quisiera que la mayoría que sé que son profesionales sanitarios y relacionados en las ramas de salud se interesen en conocer este ámbito tan importante de la legislación guatemalteca, pero también la legislación internacional, para efectos de comprender cómo debemos actuar frente a nuestros guatemaltecos, sobre todo a la salud de los guatemaltecos. Así es que me voy a permitir compartir mi presentación para, para iniciar entonces este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Inicio entonces diciendo que el tema que vamos a abordar va en el sentido de liderazgo en salud. Pero el liderazgo en salud no es simplemente quién es el líder en materia de salud, sino cómo ese liderazgo que el sistema de salud nacional necesita debe de ir revestido de juridicidad, de legalidad y sobre todo de formalidad jurisprudencial para las actuaciones que tenemos dentro de nuestro ámbito sanitario. Y pues me permití hacer un índice para poder llevarlos por esas competencias al final que necesitamos saber puntualmente. Vamos a hablar del derecho a la salud, de la gestión y liderazgo en salud en el marco de la legislación, qué marcos legales y regulatorios tiene el Sistema Nacional de Salud, pero fundamentalmente cómo utilizarlos, y las competencias de los profesionales en salud y los desafíos de este sistema que tenemos que afrontar porque definitivamente es un sistema que tiene muchos desafíos. Y quiero abordar esta temática comprendiendo del inicio por qué la salud es tan importante en el contexto guatemalteco y sobre todo en el contexto de los profesionales sanitarios. Y es una respuesta bastante simple. Es un derecho fundamental. Es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos, por fortuna, varias
varias normativa internacional que lo respalda, que lo fundamenta y que garantiza que cada uno de los profesionales relacionados en el ámbito de salud, y quiero decirles, más adelante vamos a ver, no necesariamente médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, sino todos aquellos que formamos parte de este sistema sanitario, quisiéramos tener la posibilidad de fundamentar de mejor manera, de forma más eficiente nuestra gestión. Y dice entonces, ¿qué es salud? Y esto creo que todos lo sabemos, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde 1948 la definió como una condición fundamental para el desarrollo y la vida de todos los seres humanos. Pero habla de un completo, de un estado de completo, dice, completo, o sea, no falta nada. Bienestar físico, mental y social. Y no solo que yo no sea enferma, que no tenga una dolencia, sino que además mentalmente sea una persona competente y pueda asumir dentro de una sociedad con múltiples desafíos, con múltiples determinantes de la salud, un aspecto de bienestar, es decir, estar bien, sentirme bien, comprender bien cómo la sociedad puede desarrollar mi vida y ser una mejor persona. Entonces, esto es un recurso para la vida, dice lo que es la salud. Y no solo un objetivo, ¿verdad? O sea, yo quiero ser una persona saludable, yo por eso hago ejercicios, como sano, tomo mis medicamentos y etcétera. Sin embargo, lo que realmente nos dicta en la definición de salud es un completo estar bien, física, mental, pero también dentro de una sociedad. Y es ahí, en ese ámbito social, en donde la legislación marca un elemento muy importante. Ya veremos. Nos preguntamos cómo el contexto jurídico, legislativo o judicial afecta o incide en la salud. Y ya dijimos, es muy sencillo, la salud es un derecho humano fundamental de los guatemaltecos. Pero ¿qué dice nuestra Constitución al respecto de la salud como derecho humano fundamental? El artículo 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la salud es un bien público. Imagínense qué connotación tan importante le dan a la salud, el completo bienestar físico, mental y social. Dice, la salud de los habitantes de la nación, es decir, de todos nosotros, los guatemaltecos, es un bien público. ¿Y por qué es un bien público? Porque todas las personas, todas, ahí no dice solo hombre, solo mujer, solo los mayores, solo los mayores de edad, solo los que tienen capacidad de ejercicio, solo los que tienen capacidad de... No, todas. Y eso engloba el universo completo de los 20 millones de habitantes. Están obligadas, todavía ahí nos da un elemento más relevante, obligación constitucional, mandato constitucional de velar por su conservación y restablecimiento. Entonces, cuando hablamos de conservación es conservar esa salud, mantener esa salud mental, física y social. Pero además, si se pierde o se disminuye, tergiversa o adolece de un elemento de estos tres, restablecerla. Y esta obligación entonces nos obliga, ay, perdón la redundancia, nos manda constitucionalmente a que todas las personas e instituciones, dice todavía. O sea, aquí no están hablando de instituciones públicas, no dice solamente las del Ejecutivo, no dice las autónomas, no dice las descentralizadas, no dice solo en el interior, dice todas. Y hablamos entonces incluso de la iniciativa privada. La iniciativa privada que también forma parte del Sistema Nacional de Salud. Tenemos la obligación por mandato constitucional de conservar la salud y de restablecerla. Y entonces alguien se preguntará, ¿por qué nosotros, por ejemplo, en la pandemia COVID-19,
hacíamos promoción para la vacunación. Y había incluso alguien, es que es voluntaria, la vacunación es voluntaria, pero habían lugares que si usted no se vacunaba, simple y sencillamente le disminuían o tergiversaban sus derechos. Pero como este derecho humano es fundamental, es de primera generación y deviene del derecho fundamental de la vida, es superior a muchos otros. Y entonces alguien por ahí decía, pues saben ustedes, soy abogada, si se puede uno invitar a que sus trabajadores, a que sus colaboradores, sus vecinos, su misma familia se vacune. Sí, pero no es obligatorio. Pues pareciera que sí, porque conservar la salud implicaba vacunarnos y restablecerla implicaba tener un tratamiento específico. Entonces, pareciera ser que el mandato no está cumplido. Y el mandato entonces es ese el respaldo que necesitábamos. Puede decir alguien por ahí, sí, pero son condiciones diferentes. No, para la salud no. Y por eso es que el día de hoy que estamos viendo la legislación y la gestión sanitaria en el marco legislativo de la salud, como además de procurar el bienestar físico, mental y social de nuestros habitantes y de obligarnos a conservarlo y restablecerlo, ¿cómo entonces a nuestros pacientes, cuando somos profesionales de salud, y perdón que me incluya, pero yo soy abogada profesionales de salud, yo les digo, yo me declaro abogada para los profesionales de la salud, ¿cómo podemos entonces nosotros fundamentar nuestra gestión? Eso es lo más importante, porque todos nos dicen cómo debemos de cuidar la salud de nuestros pacientes y nuestra gestión sanitaria, ¿cómo debemos protegerla? Esas herramientas son las que obligadamente, y nosotros promovemos, por supuesto, que la única forma de tener conocimientos plenos sobre legislación como herramienta de la propia gestión sanitaria es a través de la academia, sin duda alguna. Perdón, ya me liderazgo en salud. Vamos a ver cómo ese liderazgo en salud empieza por garantizar que nuestros pacientes reciban la mejor atención posible. Y eso hablábamos entonces cuando hablamos de derecho humano. Y entonces decimos, los líderes en el sector salud son responsables. ¿Y por qué hago énfasis en esta frase? Porque vean lo que dice en el siguiente párrafo, de crear un ambiente de trabajo positivo, colaborativo, fomentar la innovación, es decir, la mejora continua, que todos los servicios que se prestan sean innovadores, sean eficientes, tengan la mayor agilidad, gestionar cambio, establecer estrategias para evitar incertidumbres, desarrollar talentos, promover colaboración y trabajo en equipo. Pero cuando yo enfatizo que son responsables, esta responsabilidad es de gestión. Pero ¿y dónde está dónde queda la responsabilidad como profesionales sanitarios o profesionales de salud frente a esos pacientes? Tenemos responsabilidades civiles, tenemos responsabilidades patrimoniales, tenemos responsabilidades laborales, pero también tenemos responsabilidades penales. Y es ahí en donde la formación de líderes comprometidos en esa garantía que nuestros pacientes como habitantes de la nación reciban la mejor atención posible porque la salud es un bien público, ¿cómo utilizamos esa herramienta legislativa también para proteger nuestra gestión sanitaria? Y es ahí en donde se vuelve tan interesante la legislación en este contexto sanitario, porque todo el mundo, y perdón que lo diga con mucha arrogancia, sabemos de leyes, que por ejemplo por deuda no hay prisión, que lo que dice, ¿verdad? Que el principio de presunción de inocencia, todo el mundo sabemos cosas elementales de la Constitución. Pero nadie les dice, la salud es un bien público y todos estamos obligados a conservarla, incluso usted, señor paciente, incluso ustedes, familia del paciente.
Nos dejan la responsabilidad, y nuevamente disculpo por integrarme en el equipo de profesionales de salud, pero dejan la responsabilidad exclusiva al ámbito sanitario para la atención de los pacientes. Y esta garantía definitivamente tiene límites. Y esos son los límites que las herramientas legislativas nos promueven, nos provocan que las utilicemos y nos permiten hacer realmente una gestión de cambio, evitar la incertidumbre. ¿Por qué nosotros motivamos, por ejemplo, como abogados, que el consentimiento informado sea un elemento obligatorio de la gestión sanitaria? ¿Por qué lo motivamos? Si en Guatemala nada más existen 3 normativas y un par son internas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde laboro con mucha dignidad y orgullo, y la verdad me sorprende que muchas personas digan, no, es que nosotros no queremos eso. Ok, pero entonces me lo tienen que decir de la misma forma como usted me dice que quiere ser informado. Porque si bien es cierto, el Código de Salud es explícito al establecer el derecho a la información de los pacientes y de sus familiares, también se requiere elementos en los cuales yo puedo decir, yo tengo derecho también a no ser informado. Y cuando eso sucede, cuando digo, no necesito ser informado, yo estoy eximiendo de responsabilidad, y hay alguien me hace una discusión y tienen razón. ¿Se exime la responsabilidad penal? No, pero sí se atenúa. Y los abogados saben que un atenuante de la responsabilidad penal exime la persecución penal para los profesionales de salud. ¿Y por qué lo enfatizo? Por eso, porque si los líderes, y no estamos hablando solo de directores, administradores o gerentes, estamos hablando de profesionales, de médicos, de técnicos de laboratorio, de radiólogos, de especialistas, de enfermeros, estamos hablando de todo aquel profesional que tiene a su cargo la conservación, promoción de la salud en el Sistema Nacional de Salud. Y entonces vamos a ver si parte de las características que debe tener el liderazgo es una comunicación afectiva. Y cuando hablamos de comunicación, decimos habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva con pacientes, oigan, colegas, es decir, con nuestros colegas sanitarios, autoridades y la comunidad en general. No nos concentramos solamente en la comunicación afectiva o asertiva con nuestros pacientes, porque la medicina ha evolucionado dramáticamente con la tecnología y ha procurado, por ejemplo, el tema de la medicina paliativa, de la medicina compasiva y etcétera. Pero ¿por qué tenemos que tener esa habilidad para comunicarnos? Porque muchas veces, yo siempre digo dentro de mi curso que doy legislación en salud, ¿cómo es posible que nosotros habilitamos derechos? El derecho a la salud es un derecho fundamental, pero habilitamos derechos para que se nos exija al sistema de salud o a los profesionales sanitarios situaciones que muchas veces escapan de las manos. Como persona, por supuesto, que estoy segurísima que tengo la empatía con todas las personas que han tenido pacientes enfermos. Sé que es muy importante esa parte, pero también es muy importante saber cuál es mi límite de responsabilidad, cómo debo comunicarme con esos pacientes, con mis colegas, pero también con la comunidad, con la familia, para que entiendan que la gestión sanitaria no es simplemente curar al paciente. Hemos visto últimamente en redes sociales, en noticias, la gran cantidad de demandas en materia de gestión sanitaria que tienen los profesionales de salud. Y nosotros los abogados que vemos eso, nos preocupa muchísimo el tema que se han habilitado circunstancias o dimensiones en las cuales se opera la gestión sanitaria que lamentablemente fueran resueltas a través de lo que dijimos antes, una gestión de cambio, evitar la incertidumbre, una capacidad de atención al paciente que evite
que una queja se convierta en una inconformidad más fuerte o hasta en una denuncia. En la toma de decisiones hablamos de la capacidad, dice, que tiene que tener el profesional sanitario para hacer un análisis de la información compleja, evaluar opciones, tomar decisiones informadas y oportunas que beneficien a la población. Y cuando hablamos de toma de decisiones informadas, no crean que solo es estadística. Los abogados utilizamos las estadísticas forenses para saber la recurrencia de una acción y su ilicitud y convertirla en un delito. La responsabilidad médica, por fortuna, y perdonen que lo diga de esa forma, por fortuna en Guatemala no es delito, porque muchas veces escapa a la naturaleza de la gestión sanitaria o de la relación médico-paciente una circunstancia en la cual se motiva una acción ilícita. Yo siempre he dicho en los cursos que imparto, si usted está hablando de un hecho que es ilícito o de una acción que se realiza con dolo, no está hablando definitivamente de una acción sanitaria. Simple y sencillamente estamos hablando con una persona que cometió un delito y entonces no tenga pena, le voy a dar una asistencia o una defensa técnica en tribunales. Pero eso es otra cosa. Aquí hablamos de tomar decisiones informadas en las cuales ustedes sepan nuevamente cuáles son los límites de su responsabilidad y sobre todo hasta qué punto podemos ser responsables directa o indirectamente de una gestión que se puede ocasionar dentro de la relación médico-paciente. Otro elemento, la empatía. Y cuando hablamos de empatía, decimos que es la habilidad para comprender y responder a las necesidades y preocupaciones de los pacientes, brindando una atención humanizada y centrada en la persona. Totalmente. ¿Por qué? Porque de la dignidad humana es un elemento clave de la gestión sanitaria. La atención humanizada, aquella atención en donde nos importa la persona que está frente a nosotros. No porque es un mandato constitucional, ya lo vimos, sino porque así forman a los profesionales en salud, con atención totalmente centrada en su paciente, con humanidad, con una relación médico-paciente en donde las decisiones que tome el paciente sí importan. Antes el modelo paternalista que se tenía, yo no sé si ustedes recuerdan, que se hablaba, por ejemplo, del síndrome de la bata blanca. Yo miraba a una persona con bata blanca y automáticamente me restablecía mi salud. Yo decía, bueno, pues si tiene bata blanca es médico, ya me curé. De repente era un carnicero, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que qué es lo que nosotros buscamos realmente? Buscamos que esa protección del derecho a la salud, que esa capacidad de centrar o centralizar en el paciente nuestra atención, también cuando suceden situaciones que no son como las que queremos, tengamos un respaldo normativo y legislativo que defienda esa gestión sanitaria que tan humanamente se otorga en este país. Si hablamos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud y sus obstáculos, sus desafíos, sus carencias, la falta de acceso, la corrupción y etcétera, terminaríamos 2 horas hablando de lo mismo. Pero aquí lo que realmente se pretende es que se conozca a través de la legislación en salud, que por cierto, internacionalmente es muy abundante, nacional es poca, pero hay que escudriñar para saber hasta dónde puedo defenderme, hasta dónde puedo consultar la legislación y sentirme garantizada mi atención. Puedo sentirme cómoda con mi gestión sanitaria. Como les digo, la estadística últimamente nos ha demostrado que hay muchísimas demandas en materia de responsabilidad médica, que por cierto, nuevamente insisto, no es un delito, pero se ha encuadrado en lesiones graves, gravísimas, leves, en homicidio culposo, homicidio preterintencionado, etcétera. Sin embargo, si hasta ese nivel llegamos,
y lo digo con mucha solvencia, estamos promoviendo la comercialización de la gestión sanitaria. Y no es eso, que entonces yo llego a una clínica privada que está muy bien ubicada en un centro comercial o en un edificio precioso de la zona 10 y entonces automáticamente digo, si pasa algo, pues me tiene que pagar el doctor. Pero, ¿cuáles son las condiciones entonces de ese paciente? Se ven, por ejemplo, mucho en materia de las cirugías estéticas o cirugías plásticas, en donde tal vez la persona no queda en las condiciones óptimas, ¿verdad? En las que yo quisiera verme como la Jennifer López, pero no voy a quedar así. Entonces, bueno, pues demandemos. Nosotros tenemos con mi esposo una oficina profesional jurídica, él es penalista, y entonces conocemos muchas cuestiones de estas y nos sorprende porque entonces ahora lo vieron como una forma de mercantilización de la gestión sanitaria, cosa que por supuesto yo no estoy de acuerdo y la defiendo con mucha pues naturaleza jurídica porque no puede ser que un elemento de derechos humanos se convierta ahora en eso. La tecnología ha permitido que sucedan estas cosas. Por eso, otra de las competencias que se deben tener en liderazgo en salud es pensamiento crítico. Hay muchas otras, pero yo me traje aquí a colación las que podemos identificar o hacer un match con la legislación y la jurisprudencia. Y dice que es la capacidad para analizar información de manera objetiva, identificar problemas y proponer soluciones innovadoras. Actualmente, tenemos en el sistema judicial guatemalteco el sistema de mediación. Los centros de mediación judicial no están atendidos por jueces, sino son abogados y un grupo de profesionales, psicólogos o pues otras profesiones, trabajadores sociales y abogados y notarios, por supuesto, en los cuales uno puede plantear su problema y solucionarlo a nivel legislativo. A nivel judicial, digamos, porque está adscrito al organismo judicial, pero puede ser escuchada las dos partes, no necesitan de defensa técnica de abogado o asistencia técnica de un abogado y notario, sino necesitan entonces tener los medios de prueba suficientes para resolver la problemática. Y en las estadísticas que hemos estado haciendo por razón de la academia, hemos visto que cada año, se incrementa la utilización del sistema de mediación. ¿Y por qué? Porque ahí se pueden resolver problemas, porque ahí está frente a frente usted con la persona a la que le ocasiona un problema. Y estoy hablando de un problema dentro de la gestión sanitaria, no es cualquier problema. Puede atenderse porque tiene varias competencias, pero en materia de salud sí se han podido, y ahí es en donde nosotros estadísticamente hemos podido comprobar cuántas situaciones de intervención de la gestión sanitaria han empatado en este sistema de mediación. Pero entonces, si yo, como líder del sistema de salud, puedo identificar inmediatamente un problema y proponer una solución interna, no necesitan irse a ningún lado. ¿Qué es lo que buscamos? Que esos líderes de salud traten de resolver los problemas, que identifiquen y aborden los desafíos, dice, que se presentan en el sistema de salud y que busquen soluciones creativas y efectivas. Puede ser, porque si nos vamos al Sistema Nacional de Salud Pública, entonces, hay muchas deficiencias. Pero, ¿qué pasa si alguien se queja que el Hospital Roosevelt o el Hospital San Juan de Dios se mantiene hacinado? Que en el ICSS nos tardamos un montón en atender a las personas. La queja puede ser que sirva para nuestras gestiones, hacer más eficiente nuestros procesos, en el caso del ICSS, pero en materia de los hospitales nacionales es imposible. Hay un rebalse de una demanda increíble de atención médica y los recursos son limitados. Pero cuando hablamos entonces en el ámbito privado, que es en donde más nos interesa a nosotros que lo sepan, es que sí se pueden resolver ese tipo de problemas, porque como les decía, existen varias dimensiones en las que se desenvuelve el paciente dentro de un establecimiento de salud y que pueden generar
tantas quejas o tantas inconformidades como posibles demandas o denuncias. Y es ahí, por ejemplo, es que no hay rampa. Imagínense una queja que no había una rampa, es cierto, de inmediato. En el sistema privado, pues obviamente construyen la rampa y se acabó el problema. En la administración pública tendríamos que hacer un proceso de cotización porque no nos alcanza para compra directa y etcétera. Y un problemita que resulta en un día se puede convertir en una solución de 6, 8, 10 y 12 meses. Entonces, esos desafíos que representa el sistema de salud pueden ser abordados desde una perspectiva de liderazgo, pero ese liderazgo que tiene pensamiento crítico, pero fundamentalmente tiene capacidad para resolver y saber que esa resolución de ese conflicto está fundamentado en ley. Aprendizaje continuo, por supuesto, el aprendizaje, actualizar conocimientos, habilidades, manteniéndonos al día con los avances en el campo de la salud, fundamentalmente en el ámbito de la tecnología sanitaria. Toda la tecnología ha venido a cambiar dramáticamente cómo visualizamos la salud en Guatemala y creo que en muchas partes del mundo. Pero ahora resulta que mi hija de 10 años la puse a disposición de un neumólogo porque tenía unos procesos de asma y ella ya se metió a San Google y ya llega con el doctor y le dice, doctor, necesito que me recetes nuevamente el Relvar, digamos que sea el nombre porque tengo muchos estornudos. Y entonces él me mira y yo me sorprendo más, porque como es que ahí leí que dice, o sea, un niño de 10 años, no digamos una persona que tiene acceso a su teléfono, a internet, a meterse en Google, porque no la información del Google es certera, y menos en materia de salud. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Que definitivamente ese aprendizaje, esa actualización vaya de la mano con los avances del campo de la salud, pero también de la tecnología y que aprendamos a convivir con esos avances tecnológicos que por supuesto están superando en muchas medidas, muchos ámbitos, pero también el ámbito sanitario. Los pacientes ya no llegan como antes a preguntar, mire doctor, viera que tengo estos síntomas. No, ya llegan con un diagnóstico previo prácticamente. ¿Qué pasa si tengo tal cosa? ¿Por qué me salen las plaquetas bajas? ¿Por qué me sale ¿cómo se llama? Aminasa, no sé, perdón, no se me quedan esos, alta y está baja. ¿Por qué tengo el TDA alto? O sea, sí, sin saber qué es el TDA. Nosotros a lo sumo nos enseñaban para qué servía el HCV Vaporub y suficiente, ya con eso nos curábamos de todo. Tómese un Tapsin y perdón por la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Que todo ese aprendizaje continuo no solo médico, sino de nuestra población a la que tenemos obligación por mandato constitucional de conservarle su completo bienestar físico, mental y social, tenga el respaldo normativo, el fundamento de poder decir sí o no, tomar decisiones acertadas, dice, y basadas en información confiable. Eso es lo más importante. Vamos a hablar del marco legal y regulatorio porque tenemos un rector de la salud en Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y dice que el Estado de Guatemala, en cumplimiento de su obligación constitucional de velar por la salud de los habitantes y manteniendo principios de equidad, solidaridad, desarrolla, dice, en coordinación con otras instituciones, tanto estatales, descentralizadas, autónomas, comunidades organizadas y privadas, acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. ¿Y por qué? Porque con esto garantiza la prestación de un servicio de salud a toda la población guatemalteca, toda persona en forma gratuita. Pero ¿por qué hago ese énfasis? Porque si ustedes se dan cuenta en la presentación, por último dice y privadas.
quiere decir que no solo el Sistema Nacional de Salud, es decir, hospitales y establecimientos, puestos de salud departamentales o municipales, están rectorados por el Ministerio de Salud, sino todos los establecimientos de salud que existen en Guatemala, no solo en el departamento, en el metropolitano, sino a nivel nacional. Y eso implica que por cada establecimiento de salud, clínica, sanatorio, digamos, clínica estética, lugar para hacer tatuajes, lo vemos cuando doy la clase, a mí me divierte mucho ver la cantidad, es un listado completo que DRACES, que es el Departamento de Regulación, Acreditación y Acreditación de los establecimientos de salud, tienen que pedir autorización y ahí establece cuáles son los requisitos. Es decir, que con eso sí se garantiza la prestación de un servicio a toda la población, pero también entonces se garantiza que es el Ministerio de Salud como rector el que debe de dictar dentro de un marco jurídico, por supuesto, políticas específicas para la atención, para esa garantía de prestación de servicios. O sea, no podemos no podemos poner una clínica y decir, bueno, cuando ya llegue la hora voy a solicitarla, depende de cómo me vaya. Pues, o sea, entendemos, como les digo, como abogada, yo sé que las empresas mercantiles pueden empezar con poquito e ir creciendo, pero en materia de salud, si usted no tiene una licencia sanitaria, no puede operar. Si usted no tiene un médico con la especialidad de lo que está ofreciendo, de su oferta al público, no puede operar. Existe una inspección sanitaria, un elemento de inspectoría permanente, periódica y a cualquier hora, media vez esté en el tiempo que le autorizaron para ofrecer servicios, en cualquier hora lo pueden hacer. ¿Y qué sucede entonces? Lo sancionan. Y lo sancionan si usted no cumple directamente con esos elementos normativos. Y entonces los profesionales de salud dicen, pero ¿y eso nunca me lo dijeron? Nosotros lo sabemos que tenemos que ir a hacer esas gestiones, pero no sabíamos que, por ejemplo, yo dije que voy a tener un sanatorio con atención de emergencia 24/7, pero no hay una persona responsable. Se queda un médico de turno, una enfermera de turno, un técnico de turno, pero no se queda un responsable de la gestión administrativa del establecimiento de salud. Y llega alguien a hacer una inspección sanitaria y entonces resulta que hay una sanción. ¿Y qué pasó, verdad? O sea, ¿quién nos dijo eso? Llegaron a horas que no son. La misma Constitución dice que cualquier institución pública puede gestionar todo lo que corresponde de 6 de la tarde a 18 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero esa función de cumplir, dice la definición, el régimen jurídico relativo a la salud y no solo preventiva, curativa, porque es protección, promoción, recuperación de la salud física, mental e incluso la social, implica entonces cumplimiento de deberes y esos cumplimientos también son sancionados. Esa es la formación que buscamos para los profesionales sanitarios, aquella en donde yo siempre digo, no es necesario que se conviertan en abogados, no es necesario, y ahora hay muchos médicos que estudian derecho y qué alegre porque tienen una visión totalmente diferente de la gestión sanitaria, pero es necesario que cada profesional de salud tenga conocimientos plenos en legislación, en juridicidad, en acciones judiciales a emprender y cómo definitivamente pueden evitarse. Vamos definitivamente a decir que el Ministerio de Salud dice vela por el cumplimiento de tratados y convenios internacionales. Y este punto es el que nos habilita entonces el tema más apasionante para mí, el control de convencionalidad. Y no voy a hablar de control de convencionalidad porque es un tema eminentemente jurídico, es de uso para los abogados definitivamente, pero es importante establecerlo porque Guatemala tiene ratificados varios convenios y tratados internacionales que pudiésemos invocar o fundamentarnos en ellos
para la acción que realizamos, tanto como funcionarios públicos como profesionales de salud. Sin embargo, no lo hacemos tal vez por desconocimiento, tal vez porque el pensamiento crítico todavía no ha llegado a ese nivel. A nosotros nos forman como profesionales de salud asistenciales, pero no para ver todos los asuntos de derechos humanos que implica la salud de los guatemaltecos. Esa es la misión y la función realmente de integrar en estos procesos de formación académica de posgrado estos elementos claves. Cosa que definitivamente antes no se hacía. Y hay muchos médicos que siempre que conozco me dicen, definitivamente nosotros sabemos muy poco de leyes, pero no tanto que no se sepa de leyes, sino que no tenemos cómo aplicarla a nuestra gestión para que realmente se garantice aquello que dijimos al principio, una prestación de servicios de calidad. Y vean cómo el liderazgo va creando esa necesidad para ser un líder en la gestión sanitaria, en el contexto del Sistema Nacional de Salud, es indispensable ser multidisciplinario. Eso implica tener relaciones con varias profesiones, no solo derecho, por supuesto, sino con todas las profesiones, porque pareciera ser que no, pero la gestión sanitaria, como impacta a un derecho humano fundamental, nos obliga a conocer estos elementos. Quiero de dictarles o enumerarles, mejor dicho, ¿cuáles son la normativa más importante o más utilizada en el ámbito, en el contexto guatemalteco en materia de salud? La Constitución, por supuesto, porque ya le dije, desde el 93 como hasta el 98, incluso el 100 que habla de seguridad social y seguridad social tiene incluido salud, establece esos derechos humanos fundamentales. El 95 nos habla, como ya lo indicamos, del bien público y ese es el más importante que hay que invocar porque ahí es en donde nos involucra a todos. Ahí es en donde nos permite a nosotros como profesionales de salud decir, bueno, paciente, usted también tiene obligación de cuidarse, de conservar la salud y de mantenerla, de restablecerla si es necesario, no solo el profesional de salud, porque ya ven que en muchas consultas médicas siempre se da eso, ¿verdad? Que llega y prácticamente vengo aquí para que me cure, para que me restablezca y me vuelva una persona totalmente sana. Y los hábitos, hábitos de salud, por supuesto, la forma de vida, de trabajo y etcétera, no son iguales en toda la población. Eso lo entiendo y esos son los determinantes de la salud que, como lo dije al inicio, no son sustantivos para esto. Aquí hablamos de una gestión sanitaria que puede ser la que efectivamente nosotros tengamos dentro de nuestros establecimientos de salud, sin olvidar que lo social también impacta en lo comunitario, pero tenemos que empezar, como dice alguien por ahí, por nosotros mismos. El Código de Salud que dicta, por supuesto, cada una de las normas específicas que deben de atenderse para esa conservación de la salud, del derecho. Ahí habla del ministerio, ahí habla de cómo se coordinan las instituciones públicas y privadas en salud, cómo se deben de formar redes integradas de servicios de salud, aunque no se utiliza plenamente esas palabras, ya se habla de esa coordinación interinstitucional, que es lo que ahora refleja una red integrada de servicios de salud. La ley orgánica del organismo ejecutivo, que establece, por supuesto, cuáles son las funciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ya lo vimos, y existen reglamentos sanitarios y normas técnicas, que de esas el Ministerio tiene muchas normas técnicas, cada una va evolucionando de acuerdo a las necesidades de la gestión sanitaria, no solo internacional, sino nacional, imponiendo algún tipo de estándares que puedan hacer que esa gestión, como lo dijimos, sea cada vez más eficiente. Y, por supuesto, los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dictaron desde el principio la necesidad imperante de que la población cuente con acceso a la salud. Habla de universalidad, de solidaridad, habla de muchos elementos que garantizan
esa o que promueven esa garantía de cumplimiento de derechos humanos. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es ahí sí que al final como la madre internacional de todos los derechos fundamentales, desde 1944 está pues ratificada y nosotros la ratificamos posteriormente. Sin embargo, aun cuando nosotros tenemos ratificada la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchos jueces, porque eso sí es responsabilidad directa del sistema judicial, jurídico y normativo de Guatemala y del Estado, de cumplir con esa declaración. Nadie más. Recuérdense que dice que el principal violador de derechos humanos es el Estado, pero no, es el único, porque el Estado es el que lo garantiza. Leamos lo que dice la Constitución. Los convenios internacionales de derechos humanos, los pactos y tratados internacionales. Pero además quiero decir que hay elementos específicos, por ejemplo, la Carta Social Europea, que tiene un párrafo específico con relación a la salud de los europeos, que por supuesto es un continente que supera por 1000 lo que nosotros tenemos en Guatemala, pero recuérdense que yo también hago énfasis en que los impuestos que se pagan en esos países definitivamente son distintos y entonces es ahí en donde ellos pagan lo que tienen, nosotros pagamos lo que tenemos. El Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Alma Ata, la Carta Africana sobre los Derechos del Ser Humano y de los Ciudadanos. En estos tratados, y los quise llevar a colación porque, por ejemplo, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el área de derechos económicos, sociales y culturales habla de la salud, pero habla desde de la salud comunitaria. ¿Cómo hay que hacer incidencia en la comunidad para que promueva o garantice su propia salud? O sea, sin descartar que es el Estado el que debe garantizar que existan servicios de salud públicos en todos lados, pero que también motiva y promueve que seamos los propios guatemaltecos los que procuremos nuestra salud. El bienestar, dice, es físico, mental y social, pero un bienestar mental no solo se lo da el Estado, o sea, no todo es responsabilidad del Estado, también nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Y por supuesto la Convención de Derechos sobre los Derechos del Niño, que definitivamente sí establece elementos claves para la salud de los menores. En Guatemala ahora se ha impulsado mucho el tema de tratamientos específicos para niños. Estoy diciendo no tratamientos terapéuticos, sino que una forma de trato especial en materia de salud para niños, personas vulnerables como madres, ¿verdad? Los niños menores y los adultos mayores, que tienen, por ejemplo, incluso tenemos una secretaría de alimentación, ¿verdad? De la Secretaría de Gestión Alimentaria, que la verdad promueve que se reduzca la desnutrición, que ya ven que es un elemento clave. Pero esos, como decía, son determinantes de la salud que impactan, sí, definitivamente en un sistema nacional de salud, pero que no son solo eso los esenciales. En todos lados nos hablan de esa capacidad que tenemos de resolver, pero esos problemas que son estructurales no los vamos a resolver en la academia, vamos a poder eh, aportar a través de la academia su solución, a través de un pensamiento crítico, de una habilidad de resolución de conflictos, pero son estructurales, eso no lo vamos a cambiar desde nosotros. Tenemos que empezar entonces con la capacidad para gestionar desde nuestra propia espacio físico, establecimientos de salud, públicos o privados, pero desde nosotros mismos, cómo poder garantizar este derecho humano. Y por supuesto, yo veo que me están rayando mi pantalla. Yo digo, yo seré, pero no, son ustedes. Competencia de los profesionales de salud. Em, Quise decir esto porque la verdad es muy importante y no quisiera ser arrogante, pero la formación política y jurídica en salud no ha sido como un elemento clave. Por fortuna, el posgrado en el que estoy, en la maestría en Administración, Dirección de la Salud, lo incluye muy bien. Tenemos una buena base de una experiencia internacional que es España, que
con todo el respeto del mundo para mi país, pero España, por supuesto, tiene elementos claves para poder nosotros tomarlos como una buena práctica administrativa dentro de la gestión sanitaria y en materia legislativa, porque en España sí hay elementos, hay delitos, hay responsabilidad médica, hay delitos médicos. Cuando nosotros leemos eso y leemos las sentencias, porque el derecho comparado, la verdad, es muy abundante y muy enriquecedor, nos sorprende la cantidad de demandas. Por ejemplo, en Estados Unidos existen barras de abogados que se dedican única y exclusivamente a ir de establecimiento en establecimiento de salud a preguntarle al paciente cómo le cayó el medicamento, cómo lo trató el médico, para interponer una demanda. Y demandas millonarias que nos sorprenden realmente, que no se busca entonces la dignidad humana, el bienestar, la salud, el derecho fundamental de la salud que estamos hablando, sino se busca entonces garantizar la mercantilización de ese elemento que no quiero que perdamos de vista, es un derecho humano. La Constitución nos obliga a restablecerlo. No permitamos que en Guatemala se llegue a ese nivel de gestión sanitaria que prácticamente todo se resuelve en tribunales. Yo siempre he dicho que no habría necesidad de presentar un amparo si entre todos los profesionales de salud nos pusiéramos de acuerdo para determinar. No todo es malo ni todo es bueno. No todo es malo ni todo es bueno. Dice que hay que identificar rutas integrales de atención y garantizar esa atención. Conocer la normativa en salud, la legislación en salud, facilita una gestión. Aquí dice, un trabajo multidisciplinar. ¿Y por qué? Ya dijeron en mi presentación, yo tengo un posgrado en Derecho Interdisciplinar porque nos obliga a los abogados a trabajar con otras profesiones como ustedes, profesionales de salud, porque es indispensable que nosotros garanticemos que ese ejercicio legislativo, jurisprudencial, jurídico, constitucional, esté revestido también de una integralidad para poder otorgar esa garantía de atención. Es un derecho humano, lo hemos dicho. Y entonces no puede ser solo con la ley. Si fuera estricto sensu la ley, la verdad estaríamos realmente muy escuetos. Ya vamos a ver los desafíos legislativos que existen. ¿Cuántas normas les leí? Son poquísimas. Y cuando alguien me pregunta, por ejemplo, ¿y el consentimiento informado en Guatemala es obligatorio? No, no es obligatorio. Dice el artículo 6 del Código de Salud, el paciente tiene derecho a ser informado y sobre esa base, nosotros los abogados jalamos ese fundamento para decir, y perdón la expresión, porque no lo dice claramente como un consentimiento informado, que es un documento que protege a las dos partes, al paciente pero también al médico, al paciente pero también al profesional de salud. Y entonces, conocer, dice esto, y la movilización de recursos, el desarrollo de políticas locales o sectoriales vinculadas con la participación ciudadana como un derecho a la población para responder a sus necesidades en salud. Definitivamente, no solo es conocer los determinantes de la salud, no solo es conocer los obstáculos, el acceso ilimitado o irrestricto, sino es cómo responder a esas necesidades en salud. Y por supuesto que nuestra actuación esté totalmente formalizada o fundamentada en ley. Redefinir la formación de los médicos y profesionales de salud es indispensable. ¿Y por qué lo pongo así? Buscando educación basada en la comunidad con una orientación garantista. Y perdonen que vuelva a utilizar términos eminentemente jurídicos. La orientación garantista habla de garantías constitucionales. El enfoque debe ser integral, desarrollar competencias técnicas y sociales, dice pensamiento interdisciplinario, ético y legalista. Porque cuando nosotros hablamos de ética y legislación, yo siempre pongo este ejemplo. La ética y la legislación no son sinónimos. La ética siempre supera a la legislación. Pero como abogada, alguien preguntará, ¿y usted qué recomienda? Tiene que cumplir con lo que dice la ley. La ética le impone criterios y estándares sumamente elevados, los óptimos,
pero la legislación le da la garantía de cumplimiento. Como abogada yo no puedo decir otra cosa y entonces recomiendo cumpla lo que establece la ley. El derecho a la salud, dice, está sujeto a una realización progresiva. Los estados deben demostrar que adoptan medidas concretas, deliberadas y específicas para usar todos los recursos para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. Esto es el Estado. Ellos tienen la obligación de hacerlo. Y por supuesto, dice, que el derecho a la salud carece de sentido sin un sistema de prestación de servicios de salud cuyas competencias sean esenciales deban integrar, oigan, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una práctica de salud pública, es decir, solucionar los problemas de salud de manera efectiva y eficiente, pero como lo dice anteriormente, garantista. Con esa garantía, los profesionales de salud nunca se van a ver envueltos en esos problemas que las redes sociales les dan. Ahora cualquier persona es demandada y sentenciada por una lesión gravísima, porque nosotros no utilizamos mala práctica o responsabilidad médica. La Lex Artis ad hoc, que son las medidas aprobadas o la ley o las normas aprobadas por las ciencias médicas para poder actuar, deben de exigirse su respaldo, deben de contar con esa evidencia científica para que nosotros, cuando somos jueces, cuando somos abogados litigantes, cuando ejercemos defensas técnicas, tengamos los elementos suficientes para poder defender técnicamente entonces la gestión sanitaria. Los desafíos. Los desafíos para este liderazgo en salud son muchos. La demanda es creciente. Existe una oferta de servicios menguada, está cansada. Los profesionales de salud están cansados, sobre todo los públicos, de una excesiva cantidad de trabajo, pero no trabajo, estamos hablando de 8 horas laborales, no. Estamos cansados de que siempre haya falta de medicamentos, falta de tratamiento, falta de personal, siempre. Y entonces, siempre la responsabilidad del profesional es única, porque parece ser que en sus manos tiene todos los avances médicos y tecnológicos para un porcentaje alto, una demanda altísima, pero su eficiencia entonces se ve menguada porque nunca van a haber recursos suficientes para atenderlo. Por supuesto, es un desafío que el Estado de Guatemala tiene y que nosotros como profesionales, y nuevamente disculpo, los profesionales de salud, tenemos que ir cambiando esa mentalidad de todos los guatemaltecos que dicen los médicos son los responsables. Los médicos, no, el Estado estructuralmente tiene que cambiar esas políticas de atención sanitaria. No hay país en el mundo que pueda cubrir una demanda, jamás. Yo siempre hago el ejemplo de Suecia, Suiza, porque ahí casi no hay enfermos, pero en países tercermundistas como nosotros o en vías de desarrollo nos dicen ya, no podemos pretender, tenemos que ir de la mano de la tecnología, avanzar científicamente, pero también debemos avanzar académicamente para ir comprendiendo cuáles son las limitaciones del sistema y cuáles son las responsabilidades y los límites de esas responsabilidades. Los líderes de nuestro sector sanitario deben adoptar un enfoque colaborativo, interdisciplinario, nuevamente lo digo, reconociendo la importancia de trabajar en estrecha colaboración con profesionales. Y aquí dice, no solo con los clásicos equipos médico, farmacéutico, enfermería, gestores sanitarios, sino ingenieros, abogados, economistas, auditores o financieros para poder abordar desafíos, dice, cada vez más complejos que implican transformación digital total, inteligencia artificial. Imagínense que ya las máquinas pueden empezar a hacer el trabajo que hacemos. El blockchain, el device, el 3D, entre otros, cualquier tipo de inteligencia artificial con la que nos encontremos siempre van a superar a la mente humana, porque yo siempre molesto a mis hijos y les digo, mi teléfono es más inteligente que yo, y tal vez sí, pero nunca
esa inteligencia artificial va a superar algo, que es la garantía de dignificar a una persona, de humanizar la atención médica y de crear entonces ese vínculo, esa relación médico-paciente que jamás debe perderse, que es lo que nosotros motivamos. Hacer que la atención médica sea más justa, más equitativa, definitivamente. Un desafío es que la legislación en salud tiene inequidad, tiene violación a derechos humanos, falta de recursos. En Guatemala todavía alguien me dice cómo es posible que teniendo tantas libertades, allá están todas las feministas gritando y vociferando, y todavía le piden permiso al esposo para hacer una histerectomía. Y lo digo así porque yo sé que hay bastantes médicos. Son situaciones que son estructurales, definitivamente. Y todo eso en un marco normativo de salud debe la legislación jugar un papel relevante. Conocimiento, pensamiento crítico y habilidad de resolver los conflictos. Dice, el objetivo es el mayor de los objetivos, ese, la realización de la salud pública, es decir, la salud pública entendida como lo que es, la capacidad de lograr ese bienestar, estar bien física, mental y socialmente. Normar el correcto equilibrio, dice, entre protección de salud, tomando en cuenta aspectos semánticos y gramaticales, es decir, que no nos sentemos como los legisladores, y no estoy hablando mal de nuestros padres de la patria, sino que simple y sencillamente la legislación no la escribe las personas que saben de salud. La legislación la escribe, puede ser un abogado, puede ser un economista, puede ser cualquiera, pero no la escribe, al final nunca nuestras leyes no salen al escrutinio público. Y entonces dice, la participación ciudadana es importantísimo, pero eso también debe de ser parte del conocimiento de los profesionales de salud. Y por supuesto, dice, la transparencia en el proceso de una elaboración normativa ex ante, o sea, antes de que pase, y un proceso de evaluación de qué pasó con esa ley una vez expedida, es decir, la norma ex post. Por ejemplo, la ley de trasplantes, la ley de cáncer, ¿verdad? Que justamente se acaban de salir, pero sale, ¿verdad? Se publica, entra en vigencia y empieza el listado de peticiones o bolsa de Santa Claus que decía alguien, indicando cuáles son las debilidades del sistema. Tenemos que tener esa capacidad, primero de resiliencia, por supuesto, de afrontar las necesidades que ya tenemos y de ejercer ese pensamiento crítico. Muchísimas gracias. La solicitud a nivel municipal, y quiere decir que se lo pide ya donación. Muchas gracias, solo que no puedo encender mi cámara, no sé por qué no me permite la plataforma, pero muchas gracias, pues licenciada, por este increíble tema. Creo que hoy pudimos conocer un poquito, bueno, perdón, yo creo que ahí está. Creo que ya puedo encender mi cámara. Ahí está. Entonces, creo que fue un tema bastante interesante. Tuvimos una pequeña introducción porque creo que este tema se presta para más tiempo, para que podamos aquí escuchar. Creo que nos dejó picado acá un poquito la licenciada y entendemos un poquito mejor cómo todo un equipo multidisciplinario entra a la gestión del tema de salud. Entonces, pues, antes de empezar al tema de preguntas y respuestas, tenemos a dos asesores en el tema de si alguien está interesado puntualmente en la maestría de Dirección y Administración en Salud o alguna otra maestría que la universidad tenga, pues dentro del chat están brindando información donde pueden escribir en el link que aparece para redireccionar a WhatsApp. Entonces, para todas esas personas que estén interesadas, pues pueden ahí pedir más información de la maestría, donde la licenciada es una de nuestro claustro docente e imparte clases ahí con nosotros. Entonces, si quieren verla ahí un poquito más de tiempo, si quieren conocer del tema, creo que es momento de inscribirse a esta maestría, donde solo hago énfasis, el perfil de ingreso es cualquier persona que esté interesada en
conocer un poquito del tema de administración en salud y poder, si ya trabajamos en esta área, pues poder conocer un poco de administración y cómo funciona, porque si vemos, es toda una logística que hay que entender, es una parte bien integral para nuestro sistema, entonces para todos los que estemos interesados, pues ya casi que yo también me voy a inscribir ahí con ella para que podamos seguir Muchas ahí un gracias. poquito de sus clases. Entonces, a las personas que tengan ahora sí, para retomar el tema de preguntas y respuestas, vamos a tener el espacio para que ustedes puedan escribir en el chat. Yo se las voy a ir compartiendo a ella para que ustedes pues podamos resolver cualquier inquietud que haya salido a lo largo de este webinar. Entonces, pues antes que todo, pues todo el mundo la está felicitando. Gracias, licenciada, por su Muchas amplio gracias. conocimiento y que lo haya compartido esta noche. Entonces, solo es como las felicitaciones. Pero si alguien tiene alguna duda, creo que vamos a dar tal vez un minuto para que lo logren escribir. Y si no, pues alguno de nuestros asesores pues puedan escribirnos para brindarnos más información para poder aclarar cualquier tema. Pues preguntan qué grado se necesita para estar en la maestría. Tenemos que tener al menos el grado finalizado de licenciatura para poder iniciar lo que es el proceso de maestría. Si tenemos cierre de pensum o algo más, podemos escribir al número de WhatsApp que aparece ahí para que nos brinden más información, cuál es el perfil que tenemos de ingreso para esta titulación. Pues dicen que muchas felicitaciones, creo que más que dudas están como encantados sobre el tema. Muchísimas gracias. ¿Qué tiempo para la maestría? La maestría tiene un tiempo de 18 meses para que ustedes puedan estudiar. Y creo que aquí entra ya una pregunta. Bueno, que están agradecidos por la información. En nuestro país la medicina legal siempre será un tema para seguir aumentando conocimientos y creo que sí, todos, no solo también los médicos, sino que todas las personas que estamos dentro del área de salud, ¿verdad? Psicólogos, Ujú. enfermeros, todos los Todo. personal que mencionó ahí la licenciada. Entonces, del tema puntualmente, ¿alguna persona tiene alguna duda? Pues dicen que por ahí también ya están algunos de nuestros estudiantes aquí que cuenten su experiencia, que les ha parecido genial el conocimiento que han adquirido. Creo que no tenemos ninguna duda. Entonces, bueno, aquí hay una duda puntual. Dice, ¿cómo las ONG dan su aportación en el área de salud? Le cedo la palabra, licenciada. Y buena pregunta porque las organizaciones no gubernamentales hoy en día todavía no constituyen parte del Sistema Nacional de Salud. Sí son un elemento clave y desde formaron en otros países la necesidad o la obligación del Estado. En Guatemala todavía quedaron algunas que están haciendo un trabajo pues bastante efectivo, pero antes la cooperación internacional daba mucha plata para estas ONGs. Sin embargo, actualmente ya no hay financiamiento tan grande, entonces pues también se ven limitados los recursos. Pero si lo vemos de parte de la doctrina, doctrinariamente, podemos considerarlos como los establecimientos municipales que los otorga, por ejemplo, cada una de las municipalidades en el interior de la República y hacen exactamente la función que es obligación del Ministerio de Salud. Tienen elementos claves, a veces tienen un poco más de capacidad económica para otorgar la atención porque tienen pues definitivamente esos elementos de cooperación. Pero personalmente yo trabajé mucho con ONGs al principio de la gestión de ellos en Guatemala y formé parte de la comisión que crea la ley de organizaciones no gubernamentales para poder normarlas porque en algunos sí recibían plata del Estado y eso fue el inconveniente que hubo, pero sí suplen la necesidad del Estado totalmente. Y a mí me parece que sí forman parte del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias ahí por su respuesta. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Si tienen dudas puntualmente de la maestría, como costos, horarios, pues ahí nuestros asesores están brindando la información. Y si quieren saber un poquito más, pues escribir el número de WhatsApp, donde aparece el enlace para que ustedes pues
quede todo resuelto y no se vayan con ninguna duda. Por ahí vamos a ver, excelente, felicidades. ¿Cómo se relacionan a los cambios de legislación en las nuevas propuestas de la salud? Preguntan por ahí. Lastimosamente, propuestas para modificaciones del Código de Salud no existen, no existe ninguna iniciativa. Hay mucha regulación, pero que se dicta a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La verdad que las propuestas casi siempre son sectorizadas y esa fragmentación que es un determinante de la salud es un desafío impresionante que nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Está totalmente fragmentado, existe multiplicidad de normativa y cuando hay multiplicidad de normativa, usted puede tener la posibilidad o de invocarla toda o de simplemente desconocerla. Y ese creo que es el gran desafío para el Estado. Crear una normativa que pueda contener todos los elementos claves para procurar no solo la garantía constitucional de la que hablamos, sino la protección de los profesionales de la salud. Y efectivamente, decía Gabriela, los profesionales de la salud, como es interdisciplinar el derecho a la salud, es indispensable que muchos que no somos médicos, técnicos de laboratorio, enfermeros, etcétera, podamos considerarnos profesionales de la salud por nuestra especialidad. Y considero que es importantísimo irnos involucrando en estos temas, que aun cuando hay especificidades para la gestión sanitaria, es de suma importancia conocerlos. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo podemos llegar a cerrar la cooperación de las comunas y el Ministerio de Salud? La verdad que no se puede porque si el artículo 95 de la Constitución establece que todos los habitantes e instituciones estamos obligados, esa cooperación interinstitucional es relevante. Es imposible poder evitar, ¿verdad? O sea, esa cooperación entre porque es un mandato constitucional. Tendríamos que superar ese momento legislativo que creo que desde 1985 que no se ha promulgado una nueva constitución ni hay una iniciativa para crear una Asamblea Nacional Constituyente, tiene que ser a través de los propios sistemas. Por eso la invitación es a que empecemos por nosotros en el marco de nuestra propia gestión, los que somos profesionales de salud, a hacer ese tipo de incidencia jurídica, judicial, jurisprudencial que permita mejorar los sistemas de salud, ¿verdad? En donde quiera que estemos, eso es importante. Muchas gracias. Y creo que la última pregunta sería, ¿se ha pensado en la regulación de horarios para los médicos residentes y la administración hospitalaria? La verdad que la regulación a través del Ministerio de Salud debería ser bastante estricta. Nuestros profesionales de salud, médicos, residentes, enfermeros, todo el personal asistencial eh, está cansado, definitivamente. No contamos con un grupo extenso de profesionales de salud que estén en lo público. La mayoría pues se queda en lo privado porque hay muchas falencias, hay muchas carencias dentro del sistema y por lo tanto la mayoría pues teniendo la oportunidad de irse, pero sí están totalmente cansados. Y eso, como les digo, que son problemas estructurales que deben de generarse a través de políticas. No existe la posibilidad de que nosotros le demos trabajo de 24 horas a un médico y que rinda exactamente como quisiéramos, ¿verdad? Sobre todo en un sistema en donde, qué bueno que está 24 horas y muy descansado. Santo Dios, ahí 24 horas y trabaja 26, ¿verdad? Sí, es un problema estructural, es parte de los desafíos de los que hablamos. Yo creo que sí entramos como el tema de cómo poder regular eso, es bien complejo a nivel de salud, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante resaltar. Creo que alguien también menciona de que esa persona ha visto que la mayoría de los puestos de cargos son ingenieros, que qué alegre ver a una persona en el área de derecho que esté con conocimiento en el área saludista. Entonces, eran ahí las Qué bueno. felicitaciones que, para que Muchas vean que es gracias. todo un equipo integral, ¿verdad? Como decíamos, son Sí. distintos profesionales que entran en este rol para conocer un poquito de administración en salud general en Guatemala.
puede ser cualquier persona que esté interesada pues en hacer un pequeño cambio aquí en el país, ¿verdad? Importante. Entonces, por temas de tiempo ya no vamos a leer más preguntas. Creo que simplemente nos queda darle las gracias a todos ustedes por conectarse, por el interés que tienen. Nuevamente hago énfasis que tenemos ahí personas que puedan brindarles más información sobre nuestra titulación que tenemos de Dirección y Administración en Salud, ¿verdad? Nuestra maestría. Y a las personas que quieran iniciar, pues damos inicio ahorita en el mes de marzo, para aquellas personas que estén interesadas ahorita en arrancar una maestría. También me queda darle las gracias a la licenciada nuevamente por pues darnos un poquito de su conocimiento en el área. Ahora sabemos de que sí. Se trabó mi... Ya no la oí más. Disculpe, no se escucha. Perdón, Sí se creo que quedó me congelé Listo, por ya un te congelada. momento. escuchamos, Gaby. Me quedé congelada por un momento. Simplemente pues darle nuevamente las gracias aquí a nuestra licenciada, Anabela, gracias por su tiempo, por todo su conocimiento que nos dio pues esta noche. Yo sé que es un poquito de todo lo que usted pues conoce. Hacerle la invitación a todos nuevamente que en marzo damos inicio con nuestra maestría en Dirección y Administración en Salud para todos los que estén interesados, o si están interesados en cualquier otra maestría, pues ahí tenemos a nuestros asesores para brindarnos más información. Damos por concluido el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y por su gran interés en este tema. Entonces, gracias y feliz noche a todos. Feliz noche. Mil gracias por todo.